Gracias, presidenta. Gracias, señorías, por sus palabras y también por la contribución a este debate. Entiendo, y quiero que sepan, y quiero empezar además por ahí, entiendo y empatizo perfectamente con la situación de este debate. Es la quinta vez que el Gobierno de España propone una prórroga del estado de alarma y, por tanto, sé que hay muchos argumentos que se han utilizado, argumentos recurrentes que se han utilizado por parte de sus señorías, argumentos algunos válidos, otros a lo mejor, a nuestro juicio, menos válidos para justificar su oposición, su abstención al estado de alarma. Pero quiero que sepan que, más allá de que pueda empatizar con lo recurrente de este debate, más allá de que pueda empatizar también con el deseo que tenemos todos y todas y que creo que representa al conjunto de la sociedad española de recuperar cuanto antes nuestra normalidad y, por tanto, este Congreso pues recupere y retome la actividad parlamentaria más propia de nuestra cotidianidad antes de que emergiera con su cruda realidad la pandemia, pues evidentemente creo que tenemos muchas cosas que cumplir en esta votación. En esta votación, señorías, nosotros vamos a empatizar con un sentir mayoritario de la sociedad española. Y el sentir mayoritario de la sociedad española es que estamos ganando la batalla al virus. La estamos ganando. Estamos cada vez más cerca de acabar definitivamente, al menos, con las consecuencias tan dramáticas desde el punto de vista social, económico y, lógicamente, también institucional, derivados del estado de alarma, de ganar, al menos en esta primera oleada, al virus y de pertrecharnos con los mejores instrumentos, con las mejores herramientas para poder hacerle frente en la segunda oleada o en los próximos rebrotes que, sin duda, vendrán. Y antes comentaba precisamente con la vicepresidenta primero que efectivamente eso es la quinta vez que nosotros acudimos a esta Cámara para solicitar la aprobación del estado de alarma y luego sus prórrogas. Y yo creo que además es un ejercicio sano de democracia y que demuestra además la voluntad clara del Gobierno de España, el compromiso con esta Cámara y el compromiso además de rendir cuentas y de ser absolutamente transparentes en el ejercicio y en la aplicación del estado de alarma. Y si uno echa la vista fuera de nuestro país y ve exactamente cuál es el comportamiento y las decisiones que se han tomado por parte de otros gobiernos europeos cuando han solicitado el estado de alarma, no creo que haya habido ningún gobierno en Europa que se someta cada 15 días a la aprobación de una prórroga del estado de alarma. Insisto, hay países que han solicitado el estado de alarma por 6 meses o incluso más. Y, por tanto, creo que desde el punto de vista del Gobierno, pues, en fin, se tendría que reconocer al menos ese ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas que además me gustaría también extender a otras cuestiones. Aquí se dice por parte de aquellos grupos parlamentarios que no quieren apoyar la prórroga del estado de alarma que este es un Gobierno que no rinde cuentas, que no es transparente, que no informa. Bueno, pues creo que es importante también dar algunas cifras para que al menos consten en el acta de este debate en el diario de sesiones. Ya sé que no van a convencer a aquellos que previamente han decidido votar en contra del estado de alarma y de su prórroga. Pero desde el 13 de enero hasta el 19 de mayo vamos a poner algunos ejemplos de lo que ha hecho el Gobierno. El conjunto del Gobierno ha realizado un total de 149 ruedas de prensa con 1.350 turnos de preguntas contestadas, 255 a mí como presidente del Gobierno, que incluyen las diarias de los responsables técnicos sanitarios, las del Comité de Gestión Técnico, las mías como presidente, las del ministro de Sanidad, junto con el director del CAES, el doctor Simón, y con la práctica totalidad de los ministerios de nuestro Gobierno. Una media de casi 20 preguntas por rueda de prensa, señorías. La que menos, 11 preguntas, y la que más, 34 preguntas. Máxima transparencia informativa. Preguntemos también qué están haciendo los presidentes y presidentas autonómicas para ver si existe un grado de rendición de cuentas, tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación, a la gestión que se pueda estar haciendo en relación con esta crisis. Ha habido 119 reuniones también del Comité de Evaluación y Seguimiento, 52 reuniones del Comité de Gestión Técnica desde el 17 de marzo, incluidas las 7 del Comité de Desescalada. El despliegue de coordinación y de rendición de cuentas, señorías, no queda ahí. Ha habido 82 reuniones interterritoriales y sectoriales entre el Gobierno de España, los distintos departamentos y las consejerías referidas. 10 conferencias de presidentes autonómicos, como he dicho antes. Nunca en la historia de la democracia se han celebrado tantas conferencias de presidentes. En los últimos 16 años, señorías, ¿cuántas conferencias de presidentes se han realizado en nuestro país? 6. 10 en 10 semanas. 30 reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, sin contar con las bilaterales de paso de fase.
Multitud de conferencias sectoriales, de consejos interterritoriales sobre todas las áreas del Ejecutivo, 124 reuniones internacionales, 8 reuniones del Comité Científico, 28 reuniones con agentes sociales, 78 reuniones con otros representantes e instituciones. Este es un Gobierno, señorías, que ha tratado de ejercer el diálogo, la negociación, el acuerdo con todos y cada uno de los ámbitos del Estado compuesto en el que estamos y también con los agentes sociales. Y a nivel europeo también. Solo desde febrero, señorías, ha habido un total de 23 consejos de ministros. Y en el Congreso hemos realizado 9 comparecencias. Con la presencia mía como presidente, de ministros, con diversos órdenes del día. Se han realizado, además, 23 comparecencias de ministros ante las comisiones del Congreso de los Diputados. Una de las cosas que hemos hecho desde el inicio de esta crisis y el estado de alarma ha sido que comparezca en la Comisión Parlamentaria de Sanidad pues, el ministro de Sanidad para rendir cuentas, trasladar diariamente toda la información sobre la evolución de la pandemia a sus señorías. En el Senado ha habido 3 sesiones de control con diversos ministros y, efectivamente, una sesión de control conmigo como presidente del Gobierno. En épocas ordinarias nunca ha habido esta rendición de cuentas, señorías. Y en épocas extraordinarias no es que estemos rindiendo cuentas, es que estamos diariamente compartiendo con todos ustedes, con todos los grupos parlamentarios, con los agentes sociales, las decisiones que estamos tomando. Por tanto, transparencia, coordinación, rendición de cuentas. Y estoy convencido, y lo he dicho al principio de mi primera intervención, que seguro que podemos mejorar, que hay aspectos de mejora en todos los gobiernos de nuestro entorno y también en el nuestro. Señorías, máxima humildad, máxima autoexigencia, pero hemos tratado en todo momento que nuestros aciertos fueran muchos más que los errores. Y allí donde ha habido un desafío lo hemos solventado con trabajo. Y con un trabajo compartido, señorías, con las distintas fuerzas políticas y los distintos gobiernos. Bueno, dicho esta previa, sí que me gustaría hacer alguna reflexión a los distintos grupos parlamentarios y significativamente a aquellos pues, que van a votar en contra de la prórroga del estado de alarma. Agradecer, lógicamente, a aquellos que van a votar a favor. Agradecer también a aquellos que, no yendo a votar a favor, pues al menos se mantienen en la abstención para no impedir la prórroga del estado de alarma. Y sí decir alguna cosa a aquellos grupos parlamentarios y significativamente al principal partido de la oposición sobre su negativa a la prórroga del estado de alarma. Vamos a ver, señor Casado, entre la unidad y la ultraderecha usted ha escogido a la ultraderecha. Y sube aquí a esta tribuna y despliega un elenco, un amplio elenco, bastante amplio, incluso excediendo el tiempo que en la Junta de Portavoces se confiere a cada uno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, pues un amplio elenco de insultos, de reproches, de descalificaciones, de medias verdades y de argumentos que la verdad es que suenan hasta incluso bastante excéntricos, por no decir otra cosa, a la hora de justificar su no. Incluso ha llegado aquí, desde esta tribuna, señoría, a utilizar el argumento de ETA para votar que no al estado de alarma. Eso demuestra, señor Casado, que no tiene usted ningún argumento para votar en contra del estado de alarma. La realidad, señorías, la realidad es que con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular lo que está haciendo es dimitir de la principal responsabilidad que se tiene como líder de la oposición, que es una responsabilidad de Estado, una responsabilidad de defender la salud pública y salvar vidas de españoles. Y usted, señor Casado, y su grupo lo que están haciendo es dimitir de la enorme responsabilidad de Estado que le confieren los españoles al principal partido de la oposición. Señorías, señor Casado, usted no tiene ningún argumento para oponerse a la prórroga del estado de alarma. Ninguno. Usted ha venido aquí, nos cuenta que con la Ley de Salud Pública, con la Ley de Seguridad Nacional, en fin, en definitiva, nos pone usted un árbol de Navidad para justificar de alguna manera que usted va a votar que no a la prórroga del estado de alarma, pero sabe perfectamente que la única manera que tenemos de frenar la propagación del virus, como lo estamos haciendo desde el 14 de marzo, es con el estado de alarma, porque precisamente es el instrumento que nos reconoce la Constitución en su artículo 166. Fíjese, nuestro ordenamiento tiene una ley aprobada, y antes ha hecho referencia a algún otro grupo parlamentario, y haré referencia a ello posteriormente, fue aprobada en 1981, bajo iniciativa de un gobierno, nada sospechoso de ser socialcomunista. Fue en 1981 presidido por el señor Carlos Sotelo.
Esa ley de 1981 regula, como hemos hablado en algunas otras prórrogas, el estado de alarma de excepción y sitio. Y esa ley, en su capítulo 2, trata justamente del estado de alarma y explica en qué situaciones cabe declarar el estado de alarma. Y me gustaría dejar al menos constancia en el diario de sesiones sobre algunas cuestiones que se refieren en esta ley orgánica. Por ejemplo, el artículo 4. El artículo 4 dice textualmente lo siguiente, señorías. El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución española, podrá declarar el estado de alarma, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad. A. Catástrofes, calamidades, desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos, forestales o accidentes de gran magnitud. B. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones con contaminaciones o con contaminación grave. Y menciona después, señorías, otras situaciones de paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad o de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Por tanto, señor Casado, la ley contempla el estado de alarma precisamente para casos de crisis sanitarias como las epidemias, como la que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país. Y yo le pregunto, señoría, porque usted es el principal líder de la oposición en nuestro país, ¿sabe usted que esta es la epidemia más grave que se está produciendo en España en el último siglo? ¿Que esta es la epidemia más grave desde que se aprobó esa ley en 1981? Si no es ahora, señorías, ¿en qué situación de crisis sanitaria o epidemia considera usted que habría que aplicar el estado de alarma en nuestro país? ¿Le parecen poco 27.000 muertos en nuestro país, señoría? ¿Le parecen poco 2 millones de personas contagiadas según el estudio de sobrevalencia? ¿Le parece poco la situación que tuvieron que vivir nuestros hospitales, nuestro profesional sanitario, al borde del colapso, sobre todo en aquellas comunidades autónomas que ustedes gobiernan? ¿Qué tendría que ocurrir, señorías, para que usted considerara que se da una crisis sanitaria grave o una epidemia para poder aprobar el estado de alarma? Pero más allá de las leyes, señoría, usted es licenciado en Derecho y estoy convencido que, por tanto, a usted tendrá empatía con los argumentos, por ejemplo, de la Abogacía del Estado. Pues bien, el Gobierno ha solicitado, señorías, a lo largo de estas 10 semanas largas, hasta en 3 ocasiones, el parecer de este órgano sobre si es adecuado o no mantener el estado de alarma para atajar esta crisis. 3. La última, el 5 de mayo, a raíz de la prórroga en la fase de desescalada. Supongo, insisto, que como licenciado en Derecho le interesará conocer el parecer de la Abogacía del Estado. Cito literalmente lo que dice el informe de la Abogacía del Estado. Siendo imprescindible, dice la Abogacía del Estado, seguir manteniendo limitaciones a la libertad deambulatoria en el conjunto del territorio nacional para así contener la pandemia, no existe, señor Casado, escúcheme, no existe alternativa jurídica al estado de alarma que permita restringir el derecho fundamental del artículo 19 de la Constitución española con el referido alcance general, criterio este que en efecto se comparte. Le repito, señor Casado, dice la Abogacía del Estado, no existe alternativa jurídica al estado de alarma. El artículo 19, le recuerdo, señoría, se refiere a la libre circulación. Es decir, que no existe alternativa, dice la Abogacía del Estado. No hay alternativa, señor Casado, no hay un plan B. El plan A es la ciencia, el plan B es la superstición a la cual usted ha instalado a su grupo parlamentario a la hora de plantear su posición política en relación con el estado de alarma. No hay plan B, señor Casado, para limitar la libertad de circulación. La libertad de circulación, señoría, que pide, por ejemplo, el presidente de la región de Murcia, que pide el presidente de la Junta de Castilla y León, o el presidente de Andalucía, para que no se desplacen a su albedrío las personas de unas zonas a otras afectadas y que pueden transmitir la infección. ¿Qué decía el señor Mañueco, qué decía el señor López Miras o qué decía el señor Moreno Bonilla de su partido en relación con el libre tránsito de madrileños contagiados por el territorio español? Dice usted que sí que existe un plan B. Y cita un amasijo de leyes y normas variopintas para, al menos, pues, esconder la vacuidad de su argumento, la falta de sustento político, jurídico y técnico que se exige al principal partido de la oposición en este momento tan crítico que está viviendo España.
y que está viviendo el mundo. Como es usted licenciado en Derecho, señor Casado, vamos a recordar qué dice la Abogacía del Estado sobre ese supuesto Plan B. Dice la Abogacía del Estado: aunque en la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril de medidas especiales en materia de salud pública, que es una de las que usted ha referido en ese plan al cual hace referencia, continúa diciendo la Abogacía del Estado, se faculta a las autoridades sanitarias para adoptar determinadas medidas al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, y cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. Y dice la Abogacía del Estado, señor Casado, ninguna de esas medidas, escúcheme, señor Casado, le pido simplemente que me escuche, pues le digo por si no le han asesorado, de verdad que yo lo que quiero es que se corrija usted su decisión, porque me parece que es un error, hasta incluso para su partido político y usted mismo, pero en fin, fíjese lo que dice la Abogacía del Estado. Dice, ninguna de esas medidas a las cuales usted hace referencia de la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, ninguna de esas medidas, dice la Abogacía del Estado, habilita a dichas autoridades para actuar ante una emergencia sanitaria que, afectando de manera potencial a la totalidad de la población, no a personas determinadas o a grupos concretos de ellas, y en la totalidad del territorio nacional, como es el caso del COVID-19, requiere la adopción de restricciones a un derecho fundamental como la libertad de circulación del artículo 19 del texto fundamental con ese amplio alcance subjetivo y espacial. Eso es lo que dice la Abogacía del Estado, señorías. Habrá grupos parlamentarios a los cuales la opinión de la Abogacía del Estado, en fin, no le interesen, pero al principal partido de la oposición, que se le exige una mínima responsabilidad de Estado, debería de serle, en fin, de ser sensible a este argumento, que no es político, que es jurídico. Pero es que continúa, señorías, la Abogacía del Estado diciendo lo siguiente. Por esa afección a derechos fundamentales, menos aún cabe encontrar dicha habilitación en la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, que es otra de las que ha arguido el señor Casado para excusar el que vayan a votar a favor o la abstención al estado de alarma, porque dicen que existen estas otras alternativas, cuyo artículo 26, continúa diciendo la Abogacía del Estado, no recoge la posibilidad de adoptar medidas de esa naturaleza sobre las personas, como tampoco en el artículo 54 de la más reciente Ley 33/2011 de 4 de octubre General de Salud Pública. Esto lo dice la Abogacía del Estado, señoría. Lo dice la Abogacía del Estado. Le diré lo que pasa, señor Casado. Claro que el estado de alarma es constitucional. Claro que es necesario e imprescindible para la desescalada. Por eso usted lo votó en varias ocasiones, señor Casado. Lo que sucede ahora es que usted no tiene una alternativa. Usted no tiene una alternativa para combatir al virus ahora ni la ha tenido nunca. Quien sí tiene un plan B es el señor Abascal. Ese sí tiene un plan B. Pero su plan no es combatir el virus, señor Casado. El plan del señor Abascal no es combatir el virus. El plan del señor Abascal es utilizar el virus para derrocar un gobierno legítimo y democrático. Y usted está contribuyendo precisamente a la estrategia de la ultraderecha en nuestro país. Y por eso he dicho que entre ser útil a los españoles y defender la salud pública y salvar vidas a los españoles y abrazar a la ultraderecha, usted ha cometido el error histórico de abrazar a la ultraderecha votando que no al estado de alarma. Vamos al autor intelectual, señor Abascal, de la posición contraria a la prórroga del estado de alarma del Grupo Parlamentario Popular, que es usted y su grupo. En fin, su intervención, señor Abascal, ha dejado a un lado a los homosexuales, la defensa tan incendiada que hizo usted y tan intensa en la anterior prórroga de los homosexuales, cosa que le agradecemos. Le recordé también que, lógicamente, usted pertenecía a un partido político que recurrió todas aquellas leyes vinculadas con la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad y la diversidad y los derechos civiles de nuestro país. Pero su intervención, salvo eso, pues, en fin, ¿dónde está el estado de alarma? Usted ha hablado de la guerra civil,
Ha amenazado al Gobierno con llevarnos a prisión. Suerte que estamos en un Estado democrático y de derecho, señora Abascal, y por tanto existe el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero bueno, en fin, ya se le ve a usted maneras de por dónde va. Pero bueno, usted habla de guerra civil, amenaza al Gobierno con llevarnos a todos a la cárcel, habla de comunismo, habla también de los medios de comunicación. Incluso, señora Abascal, ya me dirá usted qué tendrá que ver con el estado de alarma. Plantea un discurso negacionista del cambio climático y, por supuesto, habla de España. Sí, usted viene aquí y dice que lo de 2040, ¿de dónde la saca el Gobierno de España? De Europa, señor Abascal, de Europa. Es verdad que usted no cree tampoco en Europa, pero, en fin, quiero que sepa que este es un Gobierno que se alinea con muchas de estas políticas positivas de respuesta a la crisis. Usted no, usted se alinea más en las respuestas reaccionarias a esta crisis, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social y económico. Y desde el punto de vista sanitario negando la ciencia y precisamente criticando a aquellos que están demostrando una gran profesionalidad y también un gran compromiso con España, como es, por ejemplo, el director del CAES, el doctor Simón. Pero usted viene aquí, claro, y ya pues nos da lecciones de patriotismo y de España. ¿No? Usted es el único que puede hablar de España. Y niega al resto, pues, digamos, nuestro amor por España y, en fin, critica esa falta de querencia, ¿no?, que tiene Unidas Podemos y el Partido Socialista a España. Pero la España que usted defiende, señora Abascal, es una España muy pequeñita. Muy pequeñita. Es una España muy vinculada al discurso del odio que usted defiende desde esta tribuna, que expulsa a mucha gente, que no nos sentimos para nada alineados ni sentimos ese tipo de sociedad como propia. Es una España aislada, es una España en la que usted trata de inocular miedo. Pero afortunadamente, señora Abascal, le quiero decir que esta sociedad, que España es mucho más grande de lo que usted representa. Afortunadamente es una España democrática, es una España que abraza derechos, libertades, que quiere el progreso, que quiere mirar al futuro y no quiere volver al pasado. Fíjese, yo solamente le voy a decir una cosa, señora Abascal, de usted y de su partido. Ustedes coherencia histórica tienen toda. Porque hoy sigue usted los mismos parámetros y el mismo discurso que sus predecesores, no solamente durante estos 40 y tantos años de democracia, sino durante los 40 años de dictadura de este país. Bueno, señor Echenique, no puedo más que compartir muchas de las cosas que ha dicho. Le diré también, señor Echenique, que es verdad que hemos escuchado al líder del principal partido de la oposición, que ha gobernado este país durante 15 años y que está gobernando muchas comunidades autónomas afectadas por la pandemia. Y es cierto también que hemos escuchado al principal líder de un partido que no cree en la democracia. Y lo preocupante es que no he encontrado ninguna diferencia ni en el tono ni en el fondo de los discursos de la derecha y la ultraderecha. Y esto es lo grave que está ocurriendo en nuestro país, que se está utilizando el virus para derrocar a un gobierno que lo que está haciendo es, precisamente como yo he hecho desde esta tribuna, aplaudir, reconocer y empatizar con todos los gobiernos autonómicos, sean del signo político que sean. Al señor Rufián, en fin, decirle varias cosas. La primera, yo con todos los respetos, señor Rufián, yo creo que además el señor Val le ha respondido. O sea, aquí no estamos hablando de apoyar a un gobierno. Aquí estamos hablando de proveer al gobierno del único instrumento. Y ahí están los informes de la Abogacía del Estado, del único instrumento que tiene ahora mismo el Gobierno de España para poder hacer frente con eficacia a la pandemia. Que, por cierto, estamos haciendo frente con eficacia a la pandemia. Lo recordaba antes. Un 35% de aumento diario en el número de contagiados antes del estado de alarma y hoy estamos por debajo del 0,2 del índice de reproducción. Por tanto, no tache a este gobierno de querer arrimarse a fuerzas políticas conservadoras, porque me lo pone muy fácil, señor Rufián. ¿Con quién gobierna usted en Cataluña? ¿Con un partido progresista? Nosotros no llegamos a tanto, señor Rufián. No llegamos a tanto.
Dice la verdad. La verdad es, ha dicho, la verdad, la verdad. La verdad es, señor Rufián, que ustedes van a votar en contra del único instrumento que ahora mismo tenemos para poder hacer frente a la pandemia. La verdad es, señor Rufián, que desde esta tribuna a mí solamente me habrá escuchado palabras de reconocimiento a todos y cada uno de los gobiernos autonómicos y también el gobierno catalán, pese a que tengo muchas discrepancias en algunas cuestiones. La verdad es que nosotros, señoría, hemos estado negociando con ustedes hasta esta madrugada para ver si podíamos vehicular esas políticas de conciliación y le hemos dicho que estamos hablando con la Federación Española de Municipios y Provincias precisamente para utilizar parte de ese superávit en políticas de conciliación. La verdad es, señoría, que nosotros en las fases de desescalada que hemos planteado y que hemos acordado con las distintas comunidades autónomas, una de las cuestiones que hacíamos era reconocer la capacidad que tienen las comunidades de abrir las escuelas infantiles, los centros educativos de 0 a 6 años y posteriores, también, al menos, aunque sabemos que no cumplen, digamos, ese objetivo por su naturaleza, al menos compensar las dificultades de conciliación que tienen las familias en nuestro país como consecuencia de la reactivación. La verdad es, señoría, que nosotros hemos mantenido y mantengo los compromisos de investidura. Yo se lo he dicho aquí, desde esta tribuna, están en el diario de sesiones, en otros debates que hemos tenido usted y yo, señor Rufián. La verdad es, señoría, la siguiente, y es que ustedes van a votar que no. Van a volver a votar ustedes con el PP y con la ultraderecha, pero no por eso son un partido de la ultraderecha. Y el mismo argumento que le vale a usted, le vale también al Grupo Parlamentario Socialista, al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, que son los dos partidos que sustentan este gobierno de coalición, sí, progresista, de izquierdas, que está haciendo muchas cosas para que nadie quede atrás. Y la verdad es, señor Rufián, que yo valoro mucho el diálogo que tengo con Esquerra Republicana y que quiero seguir practicándolo a lo largo de la próxima, o mejor dicho, de esta legislatura, que le recuerdo, tiene 4 años por delante. 4 años. La señora Borràs, en fin, creíamos que iban en serio, fíjese, cuando nos dijeron que querían negociar esta prórroga del estado de alarma, pero honestamente me parece, en fin, no me parece bien, ¿no?, que se utilicen argumentos, digamos, de proyectos políticos, como es que con una Cataluña independiente, como ha venido a decir usted, pues poco menos hubieran salvado más vidas que si no estuvieran bajo el paraguas de este malvado e ineficiente Estado español, ¿no? Pero vayamos a algunos datos, ya que me anima usted a compartirlos con su señoría, ¿no? Cataluña aparece, y ustedes, su partido ha gobernado Cataluña unos cuantos años, una tirada de años, unos cuantos, señoría. Cataluña aparece en la 14ª posición de la clasificación de todas las comunidades autónomas en el informe sobre los servicios sanitarios de las comunidades autónomas de 2019, elaborado no por el Gobierno de España, sino por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. 14. Es una comunidad autónoma, la catalana, con más camas privadas que públicas. Concretamente, 19.699 camas privadas frente a 14.916 públicas, según datos publicados en la web del Ministerio de Sanidad. Es la comunidad autónoma, Cataluña, que menos porcentaje invierte de su gasto sanitario a la remuneración del personal sanitario, un 35%. Estadística de gasto sanitario público 2018, edición 2020. Cataluña es la segunda comunidad autónoma con menos gasto sanitario público sobre el Producto Interior Bruto, un 4,7%. Estadística de gasto sanitario público 2018, edición 2020. Y ante estos datos, señorías, señora Borràs, creo que la opción de trabajar unidos ha sido sin duda la mejor solución para el conjunto de la sociedad española y en particular para la sociedad catalana. Por lo demás, le recuerdo, insisto, a usted y al resto de portavoces, que en la propuesta de cogobernanza y en los planes de desescalada que hemos aprobado en Consejo de Ministros hace 2 semanas, incorporamos el 83% de las medidas propuestas por las comunidades autónomas. El ejercicio de integración que ha hecho el Gobierno de España, de interlocución, de diálogo y acuerdo con todas las comunidades autónomas, creo que es notable. Probablemente para usted y para muchos de los que están aquí presentes no sea ni sobresaliente ni matrícula de honor, pero un notable creo que nos merecemos ante esta situación tan crítica.
Y en esa labor de coordinación, lejos de concluir, señora Borràs, se va a intensificar durante las próximas semanas, a medida que además las comunidades autónomas van a ir recuperando toda esa normalidad y, en consecuencia, no va a ser necesaria la restricción de movilidad ni tampoco restringir la libertad de reunión en nuestro país. Señorías, una vez más, seamos francos, admitamos la realidad de esta situación, admitámosla. Este no es un virus que atienda a fronteras administrativas, territoriales, ni de género, ni de condición social, ni tampoco de una cuestión ideológica. El Gobierno será siempre receptivo a todas las propuestas coherentes, resolutivas, ante los problemas y los retos futuros. Lo vamos a ser siempre como lo hemos sido desde el principio. No perdamos el tiempo en construir falsos abusos, señoría, donde no los hay, falsos agravios que no han existido nunca y comparaciones que solo pueden perjudicarnos en nuestra acción común. Agradecer al señor Errejón el tono, el apoyo que ha venido dando al Gobierno de España durante estas semanas. Sé que es difícil, es duro, para un partido progresista como el suyo, para un Gobierno progresista. Lo he dicho en muchas ocasiones, el estado de alarma no es un proyecto político, es una necesidad, es un instrumento. Tratamos de acertar, lo he dicho aquí desde tribuna, he reconocido errores, he pedido perdón y he pedido disculpas por esos errores. Empatizo perfectamente con quien está ahora mismo gobernando en distintas comunidades autónomas porque se están enfrentando a lo mismo que me estoy enfrentando yo. Yo no he criticado a ningún presidente o presidenta autonómico, sea del partido que sea. Y razones me han dado algunas, señor Errejón, pero no lo he hecho. No lo he hecho porque tengo que practicar en primera persona la unidad y la lealtad que pido a los grupos parlamentarios desde esta Cámara. Y tengo que reconocerle que a su grupo, pues, le reconozco y aprecio esa unidad y esa lealtad que nos ha dado y que nos ha ofrecido a lo largo de estas semanas tan difíciles. Al señor Baldoví, no entiendo su posición, de verdad, no la entiendo, señor Baldoví. No lo entiendo. Es que no lo entiendo, señora Baldoví. Vamos a ver, estamos planteando una prórroga distinta de estado de alarma. Ya no hay 4 autoridades delegadas, solamente una, el Ministerio de Sanidad. Estamos diciendo que estamos planteando la última prórroga de este mes largo de junio, para abordar con la máxima eficacia la desescalada. Hemos tenido una interlocución bilateral con el Gobierno de la Generalitat Valenciana extraordinaria durante estas últimas semanas y, en particular, durante estos últimos días. Estamos trabajando con ustedes no solamente para inyectar liquidez en cuestiones fundamentales como es la precariedad que tiene, por ejemplo, el Gobierno de la Generalitat Valenciana, que yo nunca he negado. Desde aquí, desde esta tribuna, lo he pedido siempre, el reconocimiento de la infrafinanciación que tienen comunidades como la suya, en la que gobiernan ustedes con nosotros. Lo he dicho antes, al principio de mi intervención, habilitamos al principio de este estado de alarma más de 1.000 millones de euros al Ministerio de Sanidad para inyectar recursos a las comunidades autónomas para hacer frente precisamente a ese gasto extraordinario que teníamos que hacer frente conjuntamente en el ámbito de la salud pública. Y ahora usted dice que pasa del sí al no porque el Gobierno de España aprueba un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros por primera vez en la historia democrática de este país a las comunidades autónomas. Y lo hace porque no está del todo de acuerdo con los criterios de reparto. Cuando vamos a tener que debatirlo entre todos los grupos parlamentarios aquí presentes, señoría. No lo entiendo. No lo entiendo. Y además me parece que es un mensaje negativo el que estamos trasladando, porque ahora mismo estamos en los últimos metros de este estado de alarma. Y, por tanto, creo que sería conveniente que usted, en fin, pensara el sentido de su voto y el mensaje que también traslada al conjunto de la ciudadanía valenciana. Aquí tengo los datos. El 14 de mayo el Gobierno acordó asignar a las comunidades autónomas 4.152 millones de euros para compensar el 75% de la desviación del objetivo de déficit de 2019. 4.152 millones de euros. Además de los 16.000 millones de euros adicionales que vamos a poner en manos de las comunidades autónomas. En fin, y por esto usted va a votar que no. Un Gobierno, además, que está negociando con el suyo, como está negociando con otros gobiernos autonómicos y también con los grupos parlamentarios, el que antes de que termine este mes podamos poner en marcha un ingreso mínimo vital. Yo no sé, señor Baldoví, creo que merecería el que pensara de nuevo su
su posición, su voto contrario, que creo que no merecen los valencianos y creo que además no merece el conjunto de la sociedad española. Se lo dejo ahí porque creo que merecería la pena que reconsiderara su posición. Se lo digo con todo el respeto y con todo el aprecio que le tengo a su grupo, a su partido, la labor que están haciendo en Valencia y la labor que usted personalmente como diputado hace en esta Cámara, que yo reconozco, aprecio y valoro en lo personal y en lo político. Al señor Rego, agradecerle la abstención. Claro, la movilidad interprovincial. Bueno, yo creo que efectivamente este es un debate que hemos tenido, no solamente con el Gobierno de Galicia, lo hemos tenido también con otros gobiernos. Creo que la situación epidemiológica de Galicia pues va a invitar a que efectivamente eso pueda trascenderse pronto, pero, señor Rego, de verdad, nosotros seguimos criterios absolutamente científicos. Se dice por parte de algún grupo parlamentario, ¿quiénes son esos científicos? Bueno, pues son los directores generales de salud pública de los gobiernos autonómicos, es el CAES, esa es la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y, en última instancia, el Gobierno de España en su competencia delegada ahora mismo en el Ministerio de Sanidad para dictar las órdenes y las normas bajo el estado de alarma. Bueno, señor Val, creo que, en fin, le agradezco lógicamente que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos apoye esta prórroga. Efectivamente, le agradezco además los argumentos que ha dado, que no son de afinidad ni de alineación con las prioridades políticas del Gobierno de España. Ojalá le escuchen a algunos otros grupos parlamentarios. Efectivamente, no estamos eligiendo socios. Lo que estamos haciendo es elegir entre si defendemos la salud pública y salvamos vidas en nuestro país o no. Y en ese sentido, pues tengo que reconocerle la decisión política que toma su grupo. Coincido además en una cosa, señor Val, y en la posición que usted mantiene y su grupo, pues se ve de una manera elocuente. Se demuestra que con 10 escaños se puede ser mucho más útil que con 89 escaños, que se conviertan en absolutamente irrelevantes por alinearse con la ultraderecha. Y decirle que la reactivación económica a la cual usted ha hecho referencia, más allá de que efectivamente tengamos que hablar y atender a distintos colectivos, que lógicamente está haciendo el Gobierno de España, pero lo he dicho en mi primera intervención, me parece que es fundamental para que esa reactivación económica sea lo más sólida posible varias cosas. Lo primero, que el plan de desescalada funcione de manera eficaz. Y para eso tenemos que atender entre todos a los criterios científicos. Lo digo más que nada por aquellos lugares donde usted gobierna con el Partido Popular. Por cierto, con apoyo de la ultraderecha, el partido del no, al cual usted ha reprochado sus posiciones. 2, la reconstrucción social y económica, y por tanto esperamos las propuestas que ustedes puedan hacer en esa comisión parlamentaria. Y 3, el ámbito europeo, donde efectivamente pues, su grupo parlamentario y el nuestro, junto con otros, pues estamos coincidiendo en bastantes de los remedios que se están avanzando por parte de las instituciones europeas y de gobiernos tan relevantes como Francia y como Alemania. Señor Esteban, agradecerle, sé que es muy difícil, es la situación que estamos viviendo. Y entiendo perfectamente que un proyecto político como el que usted encarna aquí en las Cortes Generales, pues le resulta tan incómodo el estado de alarma como me pueda incomodar a mí o al resto de miembros del Gobierno. Y créanme que empatizo y comprendo perfectamente la dificultad. Por eso valoro mucho más el que ustedes apoyen afirmativamente la prórroga del estado de alarma. Efectivamente, creo que estamos ante los últimos pasos de este estado de alarma. Ojalá, al menos desde el punto de vista de lo que es la estrategia racional política, porque nos estamos enfrentando a algo desconocido. Créame que estamos ya en los últimos pasos de ese estado de alarma y por eso valoro aún más la posición positiva de su grupo parlamentario, porque efectivamente ya hay un cierto cansancio, hay un cierto hartazgo de los argumentos recurrentes que estamos utilizando en todos y cada uno de los debates. Valoro que usted y su grupo pues, reconozca efectivamente el esfuerzo que estamos haciendo de cooperación y de participación de las comunidades autónomas en esa cogobernanza. Valoro que reconozca que efectivamente en esos últimos pasos, porque ya estamos en la desescalada y no como estábamos el 14 de marzo, pues la única autoridad delegada va a ser el Ministerio de Sanidad y en consecuencia creo que ese es un reconocimiento implícito por parte del Gobierno de España que ya estamos en las últimas fases para levantar el estado de alarma y efectivamente
Le he dicho a la vicepresidenta que vamos a trabajar en los ámbitos que usted ha referido para ver si no es necesario modificar esas leyes y sí que podemos plantearnos otras alternativas. En todo caso, lo que sí que le quiero decir, para que conste en acta de nuevo, es que este es un Gobierno que cree en el Estado autonómico. Este es un Gobierno que al principio de toda la pandemia, cuando decretamos el estado de alarma, yo mismo en primera persona defendí el estado de alarma, he defendido la gestión de todos y cada uno de los gobiernos autonómicos y con algunos, no con el suyo, tengo unas diferencias, no se puede imaginar digamos, lo radicalmente distintas y opuestas que él, pero he defendido todos y cada una de las gestiones que han hecho los gobiernos autonómicos. De mi boca no ha salido ningún reproche a ningún gobierno autonómico, sea del signo que sea, porque me siento corresponsable y empatizo perfectamente con la situación que están abordando y, por tanto, ese debate no va a traer, eso se lo garantizo, ninguna veleidad de recentralización. Este es un Gobierno que cree en el Estado autonómico. A la señora Aizpurúa, agradecerle el tono, agradecerle también la abstención. Agradecerle la abstención. Decirle, como he dicho en otras muchas ocasiones, que ese compromiso de investidura, que se puede materializar claramente en un gran acuerdo de distintas fuerzas progresistas, como también con la suya, pues de derogar la reforma laboral, permanece indeleble y que, por tanto, pues en el momento en el que, pues lógicamente, salgamos de toda esta emergencia sanitaria, que todos deseamos cuanto antes salir de ella, pues evidentemente retomaremos nuestras prioridades de legislatura. Decirle también que las entidades locales, las forales, las autonómicas, pues van a disponer de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar las condiciones y las consecuencias del COVID. Es lo mismo que estamos pidiendo nosotros en Europa, por tanto también lo estamos aplicando aquí. De ahí también el fondo reembolsable, no reembolsable de 16.000 millones de euros que vamos a poner en manos de las comunidades autónomas, donde 10.000 millones de euros van a ir al ámbito de la salud pública, del gasto sanitario. Y de verdad, señora Aizpurúa, critíqueme lo que quiera, pero no me diga que estamos cambiando de socio. Escuche al señor Val, no se lo digo yo. El señor Val está diciendo este no es un debate sobre quién es el socio del Gobierno de España. Nosotros aspiramos a sacar adelante muchas de estas leyes a las cuales antes he hecho referencia, me refiero, en el ámbito de la legislatura que tenemos por delante, como el ámbito referido a la reforma laboral, pues que lógicamente será con fuerzas distintas a la derecha con las que lo esperamos sacar adelante. Por tanto, no estamos hablando de elegir socios, sino de elegir el defender la salud pública o no defenderla. Y en ese sentido, al menos agradezco que ustedes no entorpezcan con un voto contrario y sí con la abstención el que el Gobierno de España pueda seguir utilizando este instrumento. A la señora de la CUP, bueno, yo creo que si su auténtico compromiso es con los valores democráticos, es con la redistribución de las oportunidades, con el fin de las injusticias, pues hombre, yo se lo dejo como como una reflexión que puedo compartir con usted. Yo aprovecharía la oportunidad, la aprovecharía, señoría. Aprovecharía, como muchos no han podido, pues su presencia en los espacios institucionales para pelear y para conseguir avances en cada uno de esos campos. Al final, con su compromiso antisistema, pues son la comparsa perfecta para aquellos que no quieren cambiar nada. Así que tenga cuidado de que su no por sistema no se convierta en un no a la función de cambio que es inherente a la política y que, desde luego, nosotros estamos intentando impulsar desde el Gobierno de España. A la señora Oramas y al señor Quevedo, agradecerles, el tono, las apelaciones a la unidad que están haciendo, decirles que, lógicamente, nosotros, que somos un partido de gobierno, lideramos y somos la primera fuerza en Canarias, pues evidentemente nos sentimos absolutamente empáticos con la situación dramática que están viviendo las islas como consecuencia de la crisis del turismo. Lo he dicho al principio de mi intervención, esta es una crisis distinta a otras crisis. Está afectando a sectores muy competitivos y lo están afectando precisamente porque son sectores muy expuestos a las consecuencias, digamos, de esta emergencia sanitaria, como es el cierre de actividades y el cierre de fronteras, ¿no? Y también la libertad de movimiento restringida que ahora mismo tenemos entre provincias. Por eso quiero decirle que vamos a constituir una comisión bilateral para estudiar el endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, que, lógicamente, como he dicho antes, compartimos la preocupación por el sector turístico. Por eso aprobamos
a la prolongación de los ERTEs turísticos. Por eso hemos aprobado también una línea de crédito ICO específica al principio de esta crisis de 400 millones de euros y que, lógicamente, uno de los compromisos que tenemos es impulsar un plan de relanzamiento del turismo en todo el país y, particularmente, en aquellas islas más dañadas, como son las Islas Canarias. Al señor Zayas, pues, en fin, ¿de dónde saco los datos? Del estudio de seroprevalencia, de la primera oleada, que efectivamente nos dice que el 5% de la población española ha sido contagiada por el COVID-19 y, por tanto, esa estrategia que se planteaba, no digo por usted, pero sí por otros líderes conservadores, no aquí, sino en otras latitudes, pues se decía que con la estrategia de inmunidad de rebaño pues se podría frenar la circulación del virus, pues se ha demostrado un desastre, un error sin paliativos. Y que, en consecuencia, la gestión que está humildemente, con todos los errores que usted seguro pues pueda subrayar y señalar, ha cometido el Gobierno de España, es la que están siguiendo todos los países del mundo, el único camino posible, y nos gustaría pues hacerlo y transitarlo con la máxima unidad posible. ¿De dónde saco los datos? Pues de que, efectivamente, según ese estudio de seroprevalencia, uno puede inferir que podríamos haber llegado a 2/3 de contagio de la población española y, por tanto, si la letalidad real, como establece ese estudio de seroprevalencia, es del 1%, pues efectivamente 300.000 personas hubieran perdido la vida si no hubiéramos planteado la estrategia de confinamiento tan difícil y tan dura que los españoles han seguido con absoluta disciplina social, como ha planteado el Gobierno de España. Sobre las líneas ICOs, recordarle lo que he dicho en mi primera intervención. Se han activado los 3 primeros tramos, vamos por el cuarto, por valor de 64.500 millones de euros. Se han formalizado, mejor dicho, 371.000 operaciones. Se han financiado un total de 47.751 millones de euros. Y nosotros no nos oponemos a la celebración de manifestaciones. Yo lo he dicho públicamente en mis comparecencias públicas, que usted critica reiteradamente cada vez que sube a esta tribuna, y también desde esta tribuna. Nosotros no criticamos el objetivo, el propósito de las manifestaciones. Lo que hacemos es criticar a aquellos irresponsables, aquellas conductas irresponsables que ponen en riesgo la salud pública, que hemos entre todos, fortalecido en estas 10 semanas de estado de alarma como consecuencia de no cumplir con esas normas de distanciamiento que no mando yo, que no propongo yo al conjunto de la sociedad española, que es que me proponen las autoridades sanitarias, pero no el CAES. Lo propone la OMS, lo propone las autoridades sanitarias europeas. En definitiva, cualquier epidemiólogo, vote lo que vote, piense lo que piense. Por tanto, en fin, creo que quería responder a esta cuestión porque me parece importante. Al señor Mazón, decirle que, evidentemente, nosotros estamos interesados en la cogobernanza, entre otras cuestiones porque les recuerdo que nosotros gobernamos con usted también en Cantabria. Y, por tanto, pues claro que nos fiamos de los gobiernos autonómicos, sobre todo aquellos donde está el Partido Socialista, pues tienen un plus, ¿no?, de credibilidad, al menos para el Partido Socialista, porque evidentemente compartimos tarea con ustedes, ¿no?, y además en ámbitos muy afectados por esta crisis. Fíjese, con el señor Revilla y con otros presidentes autonómicos, por ejemplo, el señor Lambán. Lamento que no esté el portavoz de Teruel y también, por cierto, aprovecho, entiendo que es lo que me han informado, que el portavoz del Foro Asturias se le ha diagnosticado el COVID y, bueno, quiero que conste en acta que le deseamos, en nombre del Gobierno y en el mío particular, una pronta recuperación, ¿no? Pero volviendo a la reflexión que quería compartir con usted, no sé si es ministro de Sanidad ayer o hoy, cuando vamos a publicar la fase de desescalada para el medio rural, que es algo que han pedido distintos gobiernos autonómicos en esa conferencia de presidentes, entre ellas el señor Revilla. Se han planteado cuestiones que tienen que ver con la pesca, que también hemos dado respuesta. Y efectivamente siempre va a haber una dificultad, señor Mazón, que yo quiero compartir con usted, porque además usted ha hecho referencia a esa empatía que me parece tan fundamental. Cuando hablamos de este plan de desescalada estamos hablando de asimetría, estamos hablando de coordinación y estamos hablando de gradualidad. Y evidentemente la gradualidad, pues va a haber, personas, colectivos, que no van a entender el por qué se reabre una actividad en la fase 1 y no en la fase 2. Siempre hay, aunque sea bajo criterios técnicos y científicos, siempre hay un grado de discrecionalidad. Se puede criticar, por ejemplo, el que el Gobierno de España haya permitido primero reabrir a los pequeños comercios respecto a las grandes superficies. Hay una decisión también que tiene que ver con la movilidad.
Las grandes superficies animan a una mayor movilidad que el pequeño comercio de barrio. Pero también, lógicamente, nosotros lo que queremos es permitir el que aquellos sectores y aquellos colectivos, como es, por ejemplo, el pequeño comercio, que sin duda alguna no tienen el músculo financiero que sí tienen esas grandes superficies, reabrir antes para retomar la actividad y sobrevivir a esta situación tan inédita como estamos afrontando. Por tanto, quiero decirle con esto que evidentemente nosotros somos empáticos, escuchamos a los gobiernos autonómicos, estamos haciendo muchas cosas gracias a esas conferencias de presidentes y a los consejos interterritoriales que lidera el señor Illa, el ministro Illa, pero en todo caso quiero decirle que evidentemente hay un grado de discrecionalidad que no tiene tanto que ver con que Madrid esté alejado de lo local, que lo reconocemos, insisto, nosotros no hemos limitado, no hemos quitado la gestión en muchos ámbitos de la política a las comunidades autónomas, sobre todo en aquellos que nada tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito sanitario. Pero existe un grado de discrecionalidad y le puedo garantizar que siempre fundamentado desde el punto de vista técnico y sanitario. Y le agradezco, señor Mazón, lógicamente el que ustedes apoyen el estado de alarma. Me parece que eso es fundamental en este momento y, sobre todo, cuando ya la ciudadanía, lo vemos en la calle, empieza a respirar ilusión, esperanza. Están saliendo de sus casas, están recuperando el día a día, están recuperando espacios de libertad después de haberse autoexigido, como se han autoexigido, un grado de confinamiento enorme, extremadamente duro en nuestro país. Hombre, este Congreso tiene que trasladar un mensaje de empatía con esa ilusión y con esa esperanza que se ve ahora mismo en los ojos y en las caras de los ciudadanos. No podemos decir que no a una prórroga del estado de alarma cuando los españoles saben, piensen lo que piensen y voten lo que voten, que es el instrumento que necesitamos, sobre todo ahora, en estos últimos metros, para finalizar y culminar con éxito esta desescalada. Por eso apelo a la responsabilidad que su grupo sí manifiesta. Y agradezco, lógicamente, a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Entiendo que para el Grupo Parlamentario Socialista son momentos también muy difíciles. El tono, las palabras, la defensa que hace el Gobierno, Adriana, y lógicamente algo que has dicho al principio de tu intervención y que me parece clave. Al final, el recuerdo a las víctimas, su memoria, el recuerdo también y el tributo que le hacemos a los profesionales sanitarios y a todos aquellos que trabajan durante estas largas semanas y también el deseo de pronta recuperación de los enfermos que hoy están en los hospitales es lo que mueve al Grupo Parlamentario Socialista y al Gobierno de España en este momento para humildemente pedir a sus señorías una nueva prórroga del estado de alarma. Eso es lo que pedimos y eso espero, señorías, que desde el punto de vista político, pero también moral, asumamos todos como representantes legítimos que somos de la ciudadanía española. Gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.